pero se reguló adecuadamente, se normó adecuadamente de que tendrán que ser citadas con por lo menos 4 días hábiles de antelación y que después de 3 citaciones que no concurre esta persona sin la justificación debida, la única justificación que se permite es la enfermedad acreditada notarialmente o por certificación médica, pues entonces tendrán encausados penalmente. Yo te digo, Ricardo, que son reformas profundas a la ley orgánica del Congreso, 63 artículos en una ley de ciento y tantos artículos, así es que yo invito a la población guatemalteca con mucha satisfacción de que se informen, de que lean, de que conozcan estas reformas, porque se están dando herramientas muy importantes, se está empoderando a la población con mucho más información que deberá estar bajo pena de responsabilidades penales, civiles y administrativas, deberá estar colgada en el portal digital del Congreso de la República y de esa forma ayudar a transparentar un tema y unos escándalos de corrupción que recientemente pues fueron de conocimiento público y destapados tanto por el Ministerio Público, la CICIG, inclusive por la Junta Directiva Nueva. Bueno, entre otros temas hablamos por supuesto del transfugismo, como lo acaba de mencionar diputado, la regulación a las interpelaciones, pero también queda muy claro después de la polémica generada por la gran cantidad de empleados o asesores que tendría cada diputado, a 3 para cada uno de los integrantes del Congreso de la República, es decir, que se reduciría en más de 500 el número de empleados temporales de acuerdo a esta nueva normativa. Así es, Ricardo, eso es un tema, como te decía, importante. De todos modos, se va a tocar a más a profundidad en la Ley de Servicio Civil para tratar de profesionalizar, darle estabilidad y carrera administrativa a quien así lo desee y tratar de evitar en la medida de lo posible la politización de los nombramientos dentro del Congreso de la República. No es posible que hayamos tenido expresidentes del Congreso y salieron ya unas listas por ahí con más de 35 empleados con planillas de más de $500,000 de quetzales al mes, que nunca hemos sabido realmente si estos diputados fiscalizaron o presentaron iniciativas de ley importantes, ni mucho menos. Eso queda completamente eliminado. Como tú bien lo decías, la regulación es específica para todos los diputados, se asigna un personal máximo de 3. En el caso de junta directiva, pues se regula también cuántos puede tener el presidente, cuántos puede tener la junta directiva, que el número exacto ahorita no lo tengo, pero igual queda ya determinado con reglas claras. Y nosotros creemos que todas estas reformas están encaminadas a ordenar el tema del servicio civil y ojalá esto pueda ser el comienzo de un verdadero cambio en toda la administración pública, porque recordemos una cosa, los escándalos de corrupción en el Congreso, pese a su gran dimensión y la necesidad que había de perseguirlos penalmente y aclararlos y normarlo adecuadamente como se hizo ya, representa el 1.5% del presupuesto de la nación. Entonces, las reformas tienen que ir encaminadas también una reforma profunda al organismo judicial y al servicio civil del Ejecutivo, que maneja más del 96% del presupuesto de la nación. Gracias, diputado Luis Pedro Álvarez, diputado del Congreso de la República, hablando de estas normativas y de todo lo que implica, por supuesto, este reacomodamiento que se hace dentro, bueno, de algunos ajustes que toman en cuenta el desempeño de los diputados en el Congreso. Hablando del tema, hay más, Ancha. Hablando exactamente de esta noticia, y es que siempre en esta sesión plenaria los legisladores, como escuchábamos al diputado, aprobaron en medio de discusiones e inconformidades la reforma a la ley en el régimen interior. Quedó prohibido el transfugismo y el nepotismo. Escuchemos más detalles. Con 133 votos a favor, los diputados aprobaron por artículos y en redacción final las reformas a la ley orgánica del Congreso. La aprobación duró más de 5 horas y en los cambios se prohíbe el transfugismo, además de castigarlo, porque no solo estará prohibido formar más bloques legislativos independientes, sino que aquellos diputados que renuncien al partido por el cual fueron electos no podrán presidir comisiones de trabajo ni integrar junta directiva, tampoco formar parte de otras bancadas. Son escasos 30 días para que los bloques que hoy son bloques legislativos, estoy refiriéndome a la bancada PRO y a la bancada Ciudadana, para que estos dos bloques legislativos en 30 días ya se conviertan en bloques partidarios. Ese fue un acuerdo político que se honró en las reformas
Son 30 días para esa tarea. Otro de los cambios que, de acuerdo a los diputados, es vital para el funcionamiento del Congreso es la regulación de las interpelaciones, las cuales serán en días específicos y ya no se podrá usar para entrampar la agenda legislativa como estrategia política. Además, en las modificaciones se prohíbe que los diputados ingresen al hemiciclo objetos que puedan alterar el orden de las sesiones. Con la aprobación de esta reforma se prohíbe la contratación de familiares de diputados y trabajadores del Estado. Además, se limita a 3 la contratación de personal 022 para cada diputado. Esto generó la mayor discusión dentro del Pleno por una enmienda que pretendía fueran 4 los empleados por cada congresista. No era ese el acuerdo político. Íbamos a dejar un asesor y quitábamos el ujier. No se trata de sorprender, señores diputados, porque por eso es que este Congreso se desgasta y es señalado. Ese tipo de acciones no se van a permitir. Pero aquí un error de taquigrafía, una letra más, una letra menos, le puede cambiar el sentido por completo a un acuerdo político. Nosotros acordamos ayer que se limitaban las plazas a 3, no a 4. Y en esa línea estamos. Y nos vamos a oponer y vamos a denunciar y lo vamos a decir de frente y ante la prensa cuando alguien quiera utilizarnos como tontos útiles. La enmienda se retiró por el rechazo de diputados y la amenaza con salirse del hemiciclo. Y estamos ya presentando la nueva iniciativa de reforma. En este momento yo la entrego en manos de la señora directora. Estos cambios entrarán en vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que en este mismo año se podrían sentir cambios dentro del organismo legislativo. Se espera que el Congreso conozca en las próximas sesiones las reformas a la Ley de Servicio Civil, así como las reformas electorales que van encaminadas en fortalecer las modificaciones recién aprobadas. Seguimos recabando reacciones en relación a este tema, el Congreso que reforma su ley de régimen interior, y tenemos esta mañana justamente al presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, después de una jornada intensa, pero indudablemente productiva, así lo consideran muchos, con las reformas que se introducen. Buen día, diputado Taracena, gracias por recibir nuestra llamada. La lectura que hacemos luego de una jornada bastante intensa y después de muchos años de intentar modificar esta normativa. Lo escuchamos, buen día. Bueno, buenos días a todos. Creo que sí, efectivamente fue una jornada larguísima, intensa, pero muy satisfactoria. Creo que el Congreso de la República dio ese paso que tanto le estaba pidiendo a la ciudadanía, a la plazocracia, la exigencia de un Congreso transparente, un Congreso diferente, un Congreso respaldado a una ley orgánica que permita cambiar las cosas. Hoy amanecemos con una nueva ley en el Congreso. Quedaron pendientes, hay muchos que son muy importantes, el transfugismo, el tema de la cárcel para los que no vayan a las citaciones y muchos otros, por supuesto, que estamos viendo en relación a esta normativa. ¿Considera usted que quedaron algunos puntos todavía que deberían abordarse? Bueno, sí, efectivamente la ley abarcó muchísimos puntos y muchas malas costumbres del Congreso. Sin embargo, ya habrá otra oportunidad donde vendrá una especie de una segunda generación de reformas. En este momento era ponerle un alto a ese exceso de plazas, a esa cantidad de abusos que han existido entre el Congreso. Y creo que la ley sí lo logra bien, ¿verdad? También había que parar en el aspecto de que los diputados metan sus parientes a trabajar en el Congreso. Eso quedó totalmente prohibido. No podrá haber parientes de diputados trabajando en el Congreso. Creo que fue buena, agiliza incluso el diálogo parlamentario, evita que se siga creciendo la planilla. Creo que abarcó la gran mayoría de reformas que se necesitaban con urgencia. Creo que podríamos decir que tenemos una ley adaptada al 2016, a la época que estamos viviendo. Diputado Taracena, ¿cambia el escenario a partir de que entre esta normativa que comience a cumplirse en la discusión, más allá de la manera de operar del Congreso de la República, pero me refiero a la discusión de las leyes, del marco, por supuesto, en el que se dan las negociaciones también dentro del Congreso de la República? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mire, viene una etapa nueva, ¿verdad? Se habían acostumbrado a negociar apoyos de leyes a cambio de plazas. Eso se acabó. Ahora va a tener que argumentarse muchísimo, se va a tener que hablar mucho, consensuar en exceso, pero no va a poder ser a cambio de nada. Va a tener que ser a cambio de trabajo, de esfuerzo, de diálogo, de convencimiento, de argumentos, y no como estaba
que era a cambio de plazas, porque el problema es que cuando se mete ese tipo de emolumentos o de incentivos, lo que sucede es que 2 más 2 da 5, porque da lo que quiere que le pagó, y eso se terminó. Ahora vamos a ver de verdad quiénes son los buenos diputados para cabildear, quiénes son los que realmente saben cómo se legisla. Diputado Taracena, muchas gracias. El presidente del Congreso de la República hablando entonces de esta reforma de la normativa interna. Estamos recabando entonces la opinión de varios de los que estuvieron ayer en el seno del Legislativo aprobando esta reforma. Seguimos con otros temas, Anicha. Otros puntos importantes que creen que hay que considerar y es que una mayor inclusión de jóvenes e indígenas a cargo de elecciones populares solicita la coordinadora de ONGs y las cooperativas. Piden que éstas sean incluidas también entre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que ahora está en manos de la Corte de Constitucionalidad y que regresará al Congreso de la República el próximo 14 de febrero. Al ser parte del mirador electoral, les permitió la observación directa realizada durante la transmisión de mando municipal y por ello indican que se dio con normalidad, pero dan cuenta de la falta de paridad en los puestos de elección popular. De 97 personas que asumieron cargos, 12 son mujeres y en estos municipios todos hombres. Entonces vemos que es necesario que las organizaciones políticas retomen la idea del criterio de paridad y alternabilidad en las listas de elección popular. La inclusión de los jóvenes y de indígenas son más escasos para las autoridades locales y miembros del Consejo Municipal. Porque no va a haber una respuesta ni a nivel municipal, a través de las alcaldías, a través de las corporaciones, pero tampoco a nivel del gobierno central, ¿no? Porque en ninguno de los lados van a haber recursos precisamente para responder a esas necesidades urgentes que tiene la población en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Así reiteran la petición ciudadana para la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Seguimos hablando de las noticias departamentales. Nos trasladamos hacia el occidente como todos los días para conocer la portada del Quetzalteco. 5 casos de Zika en Quetzaltenango. Virus genera alerta en área de salud y en todo el territorio nacional. Es nuestra recomendación también. Realizan plantón en EMAX y vemos también noticias del mundo, noticias también en el ámbito deportivo que pueden encontrar en el Quetzalteco. Y hablando de noticias departamentales, hoy inician las actividades de